Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal, la paz a esta casa, a la vuestra que escucháis esto. Y este vídeo lo grabé hace unos días, pero estaba muy enfadado y pienso que no conseguí transmitir lo que me gustaría transmitir. El enfado no se ha ido del todo, pero la pena es muy grande, y entonces a mí pues me sale hablar de estas cosas, pero un poquito más sosegados, porque creo que me parece que puede ser más constructivo para edificante, como digo, ¿no? En estos tiempos de preguerra estamos en una situación que se deteriora por momentos, y las causas espirituales son siempre las primeras. Todo pasa en el mundo invisible. Dios crea lo invisible y lo visible. En lo invisible, el mundo espiritual está en una plena batalla que, si viéramos con nuestros ojos despiertos de la carne, pues caeríamos desmayados de ver tanto horror. Pero estamos a punto de experimentar la traducción de esa batalla terrible que las fuerzas del mal han plantado cara a la ciudad santa, pues traducida en lo que es la carne, ¿no? Y vemos cómo la situación mundial pues se deteriora, como digo, por minutos, ¿no? Entonces quiero mostraros algo que para mí es el corazón de la tiniebla. El otro día teníamos la noticia de que en Estados Unidos pues el aborto dejaba de ser constitucional después de 50 años, ¿no? Para mí esto es la gran señal. ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo que la crisis en la Iglesia eclosionaba, el aborto se hiciera constitucional en Estados Unidos? Esto es muy interesante porque hay otra fecha clave, que son las apariciones de Fátima en 1917, y que en aquel mismo año se fundara Planned Parenthood, que es esa empresa del Moloch, esa empresa pues diabólica, que solo sirve para suprimir vidas inocentes y confundir las vidas de tantas madres, incluso padres, ¿no? Pues estas cosas, este combate va parejo. O sea, lo decía Sor Lucía, la última batalla entre Satanás y Dios será por el matrimonio y la familia. Aquí tenemos como que entonces, en aquellas apariciones de Fátima, se funda esta empresa siniestra. Luego pasa el siglo XX, que pues 2 guerras mundiales. Algo también que sin duda va sumando las señales, ¿no? Algunas de las señales que se nos avisan para saber que el Señor está ahí en las puertas, y que por tanto el mal va a intentar atacar lo más fuerte posible. Y a mitad de ese periodo, de ese siglo, como el Papa León XIII decía, ¿no? Satanás pedía un siglo para intentar destruir a la Iglesia. Vemos también que ese tiempo, ese siglo aproximado, arriba abajo un poco, pues se repite también, por ejemplo, en el diluvio, ¿no? 120 años tiene Noé para construir el arca, y mientras tanto pues avisar a aquellos que no hace caso nadie, ¿no? El mundo sigue sumido en la maldad, etcétera. Bueno, pues ahora tenemos ese siglo que el Papa León XIII vio que se le pedía que el diablo le pedía a Dios, y sabemos por la Escritura, esto es revelación privada que no requiere asentimiento de fe, pero que, como es verdadera, nos lleva a contemplar la revelación pública. Y es ese periodo de tiempo por el que Satanás, cortito periodo de tiempo por el cual Satanás es liberado para intentar seducir a las naciones y atacar con todo su poderío una última vez. Esto, la razón teológica de esto la podemos encontrar en el libro de Job. Es lo mismo, ¿no? Es cuando Satanás pide tiempo y poder para intentar destruir a Job, y le ataca con muchos males distintos. Vemos ahora, sin embargo, como que ese siglo empieza en 1917, al mismo tiempo que las apariciones de Fátima tienen lugar, apariciones que hablan de la infiltración en la Iglesia de sectas masónicas, etcétera, y empezarían esos 100 años que acabaron con unos años finales de prórroga que estamos viendo ahora. Y a mitad de ese periodo, en los años finales 60-70, pues no solo eclosiona la crisis en la Iglesia abiertamente, sino que también el aborto llega a ser constitucional en Estados Unidos. Es decir, esa empresa malévola, Planned Parenthood, que había nacido en 1917, consigue entrar en las venas de la sociedad americana, convirtiéndose en algo constitucional. Y como sabemos, lo que pasa en América pues acaba pasando en todo el mundo, y así ha sido, ¿no? Con el tiempo el aborto pues lo hemos tenido en países que pues eran católicos o eran cristianos, y han dejado la ley natural y la ley divina de un lado, y eso se conoce como la gran apostasía. No solo en la Iglesia ha venido todo de golpe, y eso ha venido de la mano del aborto. El aborto pues es el sacrificio humano al Moloch, el dios falso que nos hace creer que nosotros somos dioses, y que por tanto nos hace actuar por egoísmo, miedo, pusilanimidad, cobardía, etcétera. Y si hay que quitar vidas humanas de por medio, vidas que no se pueden defender, pues mejor que mejor. Ese es el sacrificio.
Sin embargo, vemos como ahora que los frutos de esa crisis de la Iglesia que empezó hace unos 50 años, un poco más, pues se van cayendo del árbol podridos como están, porque no hay renuevo a esas generaciones, y vemos como sí, todo está a flor, todo está eclosionando abiertamente, pero vemos que no está arrastrando con el éxito deseado en lo que se refiere al renuevo de la Iglesia. Es decir, la luz empieza ya a germinar y nos damos cuenta, igual que pues con el tema del aborto, cómo puede ser que 50 años después pues el aborto deje de ser constitucional en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese plan satánico no lo está apoyando la gente en general. Está habiendo ese plan de Satanás no está calando en la sociedad. Por lo tanto, Satanás, al ver esos primeros destellos de la venida de Cristo, que ya empiezan a aflorar estos signos de esperanza, pues redobla su ataque y pues nos va a brindar esa tercera guerra mundial muy posiblemente en los próximos días. Porque al final lo grave de todo esto es lo siguiente, y es la frase. Quiero que entendáis, por eso quiero hacer este vídeo, que es la semilla de la guerra mundial nuclear que nos va a venir encima, porque el mundo ha de ser limpiado de esta ralea. Y es la siguiente: el demonio que inspira y mueve a Nancy Pelosi y que fue derrotado en Estados Unidos por la luz del hecho permitido por el cielo y seguramente producido con, digamos, el empuje de muchísimas fuerzas celestiales, de ángeles, y que se expresó en la carne en la decisión de esos jueces católicos y que con justicia se hizo, perdió poder, como digo, en Estados Unidos mediante esa decisión en este gran combate de los últimos tiempos, pero ese poder perdido lo volvió a ganar, o quizás aumentar incluso, yéndose no a un sótano donde iban a hacer algún sacrificio ritual, no a ninguna logia masónica, etcétera, etcétera, no. En la Basílica de San Pedro, mediante el sacrilegio del cuerpo de nuestro Señor, que fue dado públicamente ante los ojos de todo el mundo a alguien que está reiterada y públicamente en un pecado mortal y fomentando una estructura de pecado en base a ese pecado mortal. O sea, quiero que entendáis esto, quiero que lo asumáis, quiero que lo interioricéis y se lo digáis a cualquier obispo sacerdote que os hable. El demonio fue golpeado severamente en Estados Unidos con esa victoria provida y ha vuelto a ganar poder, no en ningún sitio siniestro, sino en el propio corazón de la Iglesia, en la tierra, de la Iglesia militante en Roma, mediante el sacrilegio del cuerpo de nuestro Señor, dado a los enemigos de la fe, dado por enemigos de la fe a enemigos de la fe. Lo mismo pasó con el tema de James Martin, ¿no? Sabéis que la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó una nota diciendo que pues no se podía dar la bendición a las parejas de personas del mismo sexo, y sin embargo, después de esa nota hecha con justicia, pues lo que sucedió fue que el Vaticano recibió a James Martin, Francisco I recibió a James Martin y le animó a seguir en su senda. Por lo tanto, queda demostrado que Francisco I es un enemigo de la fe, que cuando la fe es expedida incluso desde los sitios de autoridad donde debe, véase la Congregación para la Doctrina de la Fe, él está dispuesto a ir en contra y abiertamente con estos hechos, estas jugadas políticas. Por lo tanto, este vídeo quiero que lo sepáis, o sea, si no estalla la guerra antes, yo voy a irme a mi obispo y le voy a decir: pienso que Francisco I, yo no sé si es o no es el Papa, me da igual, lo único que sé son los frutos son estos, y que hagan conmigo lo que quieran. No tienen autoridad para excomulgarme por ello, porque estoy del lado de la verdad, del lado de la verdad. Y la verdad está clarita en el magisterio de la Iglesia. Si alguien tiene duda del magisterio de los últimos años, que se vaya al de antes. Y ahí lo vais a ver clarito, meridiano. Nadie tiene autoridad para excomulgar a alguien que se queje por esto. Y debemos quejarnos, es parte de la batalla, tenéis que dar la batalla, tenemos que luchar por todo eso y dejarnos ya de estar con miedo. No tenemos que tener ningún miedo. Igual que vimos esta victoria provida en Estados Unidos, puede pasar en cada parroquia, puede pasar en cada diócesis, en cada despacho cardenalicio. La victoria puede llegar. ¿Va a llegar esa guerra? No lo sé, pero desde luego, pues el tema es pues muy clarito,
muy clarito. El tema aquí es el siguiente, lo que quiero que analicemos es lo siguiente. El gran signo fue que el aborto deja de ser constitucional en Estados Unidos. Todos pudimos sentir físicamente, incluso yo estaba aquí haciendo un directo para celebrarlo y podía sentir esa luz descendiendo del cielo en ese momento. Luego me fui a misa, me puse a llorar de la alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos como días después Nancy Pelosi, que es pues digamos la número 3 de Biden, que es el presidente de Estados Unidos, pues tanto Biden como Pelosi sabéis que se llaman católicos a sí mismos cuando no lo son la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque son una suerte de muertos vivientes, de zombies, ¿no? Ellos que sabemos que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Sin embargo, un muerto viviente es alguien que está muerto pero sin embargo se mueve, ¿no? Entonces ellos son muertos vivientes, es una plaga de zombies, de Walking Dead, ¿no? Esos Walking Dead son cuerpos como cadáveres, ¿no? Ahí lo dice la escritura, donde esté el cadáver, ahí estarán los buitres. ¿Y cuáles son los buitres? Los demonios. Los demonios son como el titiritero que mueve las manos del falso católico, lo hace caminar, lo hace moverse, lo hace llamarse católico en público y sin embargo esparcir una doctrina perversa. Pues ellos son esos cadáveres, ellos son esos Walking Dead, ellos son esos zombies, ellos son pues ese ejército de los muertos del último día que se levanta para hacer la guerra del anticristo. Sin embargo, vemos la gran señal, que fue aquello de que el aborto pues deje de ser constitucional, al mismo tiempo vino acompañada de una gran señal unos días después, oscura, que es, como digo, Nancy Pelosi se va a Europa, antaño cuna del catolicismo, de la verdad, y lo que hace es irse al Vaticano y en público, en la misa de San Pablo y San Pedro, en la basílica de allí del Vaticano, como digo, recibir la Sagrada Comunión. Nancy Pelosi es una falsa católica, no es católica, ha sido reprendida por 4 obispos, si no recuerdo mal, y algún cardenal que le han prohibido tomar la comunión, y sin embargo vemos como el Papa Francisco I, en aras de esa colegialidad, lo que hace es contravenir las justas órdenes que esos obispos han mandado cumplir. Por lo tanto, lo que hace es acogerla en el corazón de la cristiandad y hacer un sacrilegio. Un sacrilegio es dar la comunión a aquellos que no están en disposición de recibirla porque sostienen un pecado grave de manera reiterada pese a los avisos que se le han dado. Esto es la manifestación pública de la falsa iglesia. Por lo tanto, este hecho tan triste, lo repito, o sea, yo hice un vídeo de esto hace unos días y estaba mucho más enfadado. Hoy estoy triste y pido que recemos por Nancy Pelosi, recemos por Francisco I, porque al final todo el mal que hacen, lo que decía nuestro Señor, tenemos que temer a aquel que tiene cuerpo para lanzar al cuerpo y al alma al infierno, y ese es el Señor, no es Satanás, como algunos dicen, no, ese es el Señor, que es dueño del infierno también, es quien manda a Satanás también al infierno. Por lo tanto, disculpad un momento, creo que es una gran señal y a mí me lleva a tomar una decisión, que es ir a denunciarlo. Por lo tanto, lo que quiero anunciar aquí es que voy a ir a mi obispado a denunciar la falsedad, no solo de Nancy Pelosi, que no viene al caso, sino de Francisco I y todos aquellos que públicamente han aceptado que estas personas sigan tomando la comunión en aras de una falsa misericordia, porque producir un sacrilegio no es ninguna misericordia. Ignorancia, bueno, una casi jefa de Estado que va a tu encuentro en tu parroquia, tú sabes que ella está allí y sin embargo no das una orden a tus sacerdotes para decirle, o en privado a ella para evitar un poco la incómoda situación, decirle no te acerques a la comunión. No, sabe perfectamente quién es, sabe que estaba allí, sabe lo que ha pasado en Estados Unidos y sin embargo la acepta la comunión. Pues con todo eso, la verdad vamos a cualquier lado, así que os animo a escribir a vuestros obispos y decirles abiertamente que esta gente es enemiga de la Iglesia, con caridad, con tranquilidad y orando por ellos.